Bien, buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente. Y vamos a comenzar con nuestro mensaje de hoy, que se titula El respeto a la autoridad en la iglesia y su disciplina. La disciplina de la autoridad. Mire, este es un tema también que no es común ni sencillo, pero también es bastante importante verlo. Y acompáñeme, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Recuerde que estamos en esta serie que se titula Cartas a un hijo espiritual, y estamos estudiando las dos cartas a Timoteo, y seguimos en la primera carta a Timoteo. Y aquí en el capítulo 5, versículo 22, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y esta es una de las instrucciones personales que le está haciendo el apóstol Pablo a Timoteo en cuanto a su papel como líder y supervisor de toda la iglesia de Éfeso y las iglesias dependientes de Éfeso. Es muy probable que hubiera otras pequeñas iglesias en la región que dependían de la iglesia principal en Éfeso. Y aquí acuérdese que Timoteo no solamente fue puesto como el pastor de la iglesia de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, sino como el supervisor de todas las que dependían de esta iglesia. Entonces, aquí hay una instrucción, y la instrucción que le está dando el apóstol Pablo es no imponer manos a la ligera. Ahora, no se debe de entender esta imposición de manos a la oración que se hace por la sanidad de algún enfermo, ¿no? No le está diciendo a Timoteo, no le ponga las manos a alguien cuando oras por su sanidad a la ligera. No, se está refiriendo a la imposición de manos para nombrar a un diácono o a un pastor o a un supervisor en la iglesia local. Es algo, pues, no sé bien cómo llamarlo, porque no es un ritual, pero es algo que se acostumbraba a hacer y todavía se hace en muchas iglesias, que cuando se nombra a un pastor o a una autoridad dentro de la iglesia, pues los que están nombrándoles les ponen las manos simbólicamente, ¿no?, sobre sus cabezas, y hacen una oración para, se les dice, instalarlos, ¿no?, como pastores o como diáconos. A eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí, y nosotros hemos visto que ha habido un fuerte énfasis en la carta relacionado a los diáconos y a los pastores u obispos. Recuerde que en ese tiempo la palabra que se utiliza comúnmente es obispo, porque significa supervisor. No es la idea de la Iglesia Católica del día de hoy, ¿no? Es otra cosa. Y vimos cómo el apóstol Pablo señaló que se debían de cumplir ciertos requisitos. La persona que iba a ser nombrada debía de cumplir con todos estos requisitos señalados en la carta. También vimos en la enseñanza anterior de esta serie que es un gran honor, ¿no?, de parte de Dios. Es una investidura de honor la que el Señor da a aquellos que son dignos de ser partícipes dentro de su obra en la iglesia, directamente en la iglesia. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo:
sé precavido. Algo que podemos deducir de todo esto que estamos viendo en la carta es que durante un periodo de tiempo en la región de Éfeso, pues nombraron a pastores, líderes y diáconos con mucha facilidad, muy a la ligera, ¿no? Tomando en poco lo que implica este honor y esta posición. Y Pablo le empieza a decir a Timoteo: Timoteo, ya no puedes seguir así. De hecho, lo está mandando, en cierta forma, con el propósito de acabar con este tipo de cosas, porque como en Éfeso se da esta situación en la que muchos son nombrados sin cumplir con los requisitos señalados por los apóstoles, entre ellos Pablo, pues eso dio lugar a que surgieran muchas herejías y falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Y si le echamos un vistazo a la situación de la iglesia el día de hoy, vamos a encontrar que en los grupos donde se nombra a personas en el liderazgo a la ligera, son grupos donde tiende a haber mayor número de problemas, porque se necesita pues bastante preparación, la verdad, en muchas áreas de la vida. La principal hemos visto que es la escritura, pero también se necesita experiencia dentro de la vida cristiana para poder aconsejar. El consejo dentro de la vida cristiana, hemos visto, va a ser muy distinto al consejo que se puede dar por la sabiduría humana, ¿no? Por la acumulación de experiencia en la vida humana, porque uno puede acudir a obtener consejo, por decir, con los abuelos, sí, y probablemente van a dar un consejo sabio, pues es probable. ¿Por qué? Porque han visto mucho. Pero el consejo en la vida cristiana es muy, muy, muy distinto, porque vivimos de una manera totalmente diferente, pero totalmente diferente. Nuestra perspectiva es bien, bien distinta. Bien distinta en cuanto a la manera en la que nos desenvolvemos dentro de nuestra vida. Y bueno, Pablo le menciona en este versículo a Timoteo que no participe en pecados ajenos y se mantenga puro, refiriéndose también a esta situación específica de tomar con seriedad a quién se va a dejar como encargado en alguna posición de responsabilidad dentro de la iglesia. Y en el siguiente versículo, vamos al versículo 19, bueno, no es el siguiente versículo, vámonos unos versículos atrás, al versículo 19. Ahí el apóstol Pablo va a enseñarle a su discípulo cómo se debe de proteger a aquellos que han sido puestos en un lugar de responsabilidad dentro de la iglesia, y también la forma en la que se les debe de corregir, porque hay ocasiones en las que pues cometen errores y es necesario que se les corrija. Vamos al versículo 19, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y aquí el apóstol Pablo, aunque es bien chiquito este versículo, está enseñando mucho, pero para entender lo que está enseñando, pues necesitamos tener una ligera noción de las cuestiones legales en este tiempo. Pero antes de entrar a eso, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que
tampoco se apresure a creer todo lo que se diga en contra de un líder dentro de la iglesia. Y es que mire, la posición de aquellos que tienen un puesto de responsabilidad o de liderazgo dentro de la iglesia es bastante particular, porque están expuestos a la vista de todos. Y eso los hace blancos fáciles para la crítica y las calumnias. Y quisiera decir que no es así, pero la verdad es que hay mucha gente que habla con facilidad en relación a los líderes y a las personas que están en responsabilidad dentro de la iglesia, y ha sido un mal que ha aquejado a la iglesia desde sus inicios, porque acuérdese que cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo es entre el 63 después de Cristo y el 64. Es un problema que estuvo presente en esta etapa tan temprana de la iglesia, pero es un problema que sigue estando presente hoy. Es un problema que se sigue presentando el día de hoy, y el Espíritu Santo lo sabe, y por eso señaló este principio en el que se establece que no se debe de aceptar una acusación en contra de un líder si no se tiene evidencia. En este tiempo y hasta la fecha, uno de los medios probatorios más importantes son las pruebas testimoniales, es decir, los testigos que uno presenta para demostrar que una cosa o un dicho es cierto o es falso. Pero en este tiempo, pues la prueba testimonial es muy, muy, muy importante, ¿no? Es muy, muy válida porque, pues, no todo el mundo tiene un contrato, por decirlo así, porque casi nadie sabe leer, casi nadie sabe escribir. Entonces, muchas cosas se hacen de manera oral, los contratos tienden a ser de manera oral. Y lo que se hacía, para que no quedase en el viento y no fuese a la hora de un juicio la palabra de alguien contra la mía, por decir, es que se llamaban testigos. Había personas que estaban como testigos de lo que yo me comprometía a hacer para con otra persona y lo que esa persona se comprometía a hacer para conmigo. Entonces, esa era una de las mejores evidencias que había en este tiempo. Entonces, si usted ve, aquí el apóstol Pablo dice que debe de haber por lo menos 2 testigos o 3 testigos. ¿Qué es lo que está señalando ahí Pablo? Que debe de haber evidencia sólida de lo que se está diciendo. Si no hay evidencia sólida, pues no se debe de tomar en cuenta, porque mire, no es que Dios no quiera que sus siervos sean corregidos o disciplinados. Él se encarga. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto, pero la verdad es que hay ocasiones en las que personas, por envidia, por enojo o por el simple gusto de armar un chisme, por eso el chisme es una de las cosas más malas que se pueden desarrollar dentro de una congregación. Porque ¿qué es un chisme? Es decir algo sin saber si es cierto, suponiendo que es verdad y dando a veces mucho beneficio de la duda, ¿no? Para acusar a alguien, para hacer una acusación, en todos los sentidos, no crea que nada más aquí. La cosa es que nosotros tenemos una mala cultura jurídica. Pero existe la figura de la difamación, la figura legal de la difamación. Y si alguien mete una denuncia en su contra por difamación, se está metiendo en un problema. He conocido casos en los que fue un caso del fraccionamiento de un amigo mío,
bueno, donde vivía, bueno, sí vivió ahí un rato. Pues hay fraccionamientos que se ponen de acuerdo y pagan una mensualidad, ¿no? Para que se haga el mantenimiento de las áreas de jardín y los camellones y se haga una cierta limpieza. En este fraccionamiento tenían ese convenio y pues como en todos lados, en México siempre hay el vecino que no quiere pagar, que le gusta que esté todo bien arregladito, pero que no sueltan ni un peso, ¿no? Y bueno, había varios en este fraccionamiento y y pues el que tomó la presidencia de este fraccionamiento se enfadó porque había unos que llevaban años ya sin pagar y se le ocurre en la caseta poner una lista con todos los nombres de aquellos que no habían pagado, ¿no? El problema es que entre esos nombres estaba un maestro mío que era una eminencia y su hermano era uno de los abogados más reconocidos del estado. No, hombre, pues se los agarraron y me dice mi amigo, ¿sabes lo que hizo tu maestro? Y le digo, ¿qué? Pues metió la demanda, le tuvieron que perdonar todo lo que debía, eran como 2-3 años, y abonarle un año extra, ¿no? Y así fue que la retiró, porque es un delito, es un acto ilegal el difamar a alguien sin evidencias. Obviamente no tenían evidencias y pues ellos, abogados con mucha experiencia, no, hombre, no me van a exponer tan fácil, ¿no? Y bueno, probablemente sí debían, yo no sé, la verdad, ni voy a afirmar si debían o no. Pero esto es en el mundo, esto es un procedimiento legal en el mundo. En otros países, en Estados Unidos, si usted comete el delito de difamación, se metió en un problemón. Ahí va a tener que pagar una suma de dinero muy grande o va a parar en la cárcel por andar diciendo cosas que no le constan como si fueran verdad. Y eso es el mundo. Por eso en el ámbito de la iglesia el Señor le dice a Timoteo y nos dice a todos nosotros, no seas tan crédulo. Si escuchas que están hablando en contra de alguno de los líderes, que te muestren una evidencia, porque si no, puede tratarse de un chisme, y el Señor no tolera el chisme, o puede ser una situación de enojo, o puede ser una situación de rencor, una situación de envidia que se da, sí se da, y yo he presenciado varias en las que hay siervos del Señor que no han hecho nada, que tienen una vida intachable y hablan a sus espaldas por pura envidia o por puro enojo. Entonces el Señor aquí le está diciendo, Timoteo, para esas cosas si no hay evidencia, no las admitas si no hay evidencia. Y mire, el Señor no toma a la ligera este tipo de cosas. El Señor aprecia mucho a sus siervos y en la Escritura nos mostró cuánto los aprecia, porque ¿sabe qué? El Señor lo ve todo y lo vamos a ver ahorita con un ejemplo bíblico que nos muestra cómo para el Señor es algo grave hablar en contra de la autoridad. No estoy hablando de aquellos que han hecho cosas verdaderamente malas, porque, bueno, no sé si vio en las noticias una cosa horrorosa que salió en una investigación de Francia, miles de personas que fueron abusadas hombres en su mayoría, abusados sexualmente, desde la década de los 50 hasta creo que el 2018 que inicia
La investigación, bueno, esos son criminales, ¿no? Y allí hay evidencia contundente. Entonces, eso es esa parte. Estamos hablando de hombres que son verdaderamente siervos de Dios, de quienes está hablando mal. Y es que sí pasa. La verdad es que sí pasa, pero los que se atreven a hacer eso deberían de pensarlo 2 veces. Porque mira, acompáñenme a Números capítulo 12, versículo 1. Números capítulo 12, versículo 1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y fíjese lo que dice ahí: y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron los 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Como vimos, ya hay algo muy interesante aquí. En el versículo 4. En el versículo, María y Aarón se empiezan a quejar diciendo que Dios también habla a través de ellos. Y probablemente sí. En el versículo 4 encontramos algo muy interesante. Aarón, María y Moisés no viven en la misma tienda en el campamento de Israel. María muy probablemente tiene un esposo e hijos y tiene su propia tienda familiar. Aarón tiene su esposa y sus hijos y vive en su propia tienda familiar. Pues Moisés también. No sabemos cuál era su ubicación. No sabemos qué estaban haciendo en este momento, pero los 3 escucharon la voz de Dios. Eso significa que los 3 sabían reconocer la voz de Dios. Sí, los 3, pero hay una enorme diferencia entre los 3. Y ellos debieron de haber sido más cuidadosos en atreverse a hablar en contra de Moisés, porque ellos vieron a quién usó Dios para sacarlos de la tierra de Egipto. A Moisés. Aarón era el mensajero de Moisés, pero Dios hablaba directamente con Moisés, y Dios era el que le decía a Moisés qué hacer y qué decir. Y Aarón era el que hablaba públicamente en algunas ocasiones. Entonces, ¿quién fue el que se tuvo que meter al mar y dividirlo por la mano de Dios? Moisés. Y esa no es una cosa menor, ¿verdad? Dios utiliza a Moisés, es al que utiliza para dividir las aguas del mar Rojo.
No es la única cosa que ellos han visto. Cuando el Señor desciende sobre el monte Sinaí para darles la ley, solamente acepta a un ser humano en la cúspide donde se está manifestando su presencia. ¿Quién es? Moisés, ni Aarón. Mire, Aarón fue a un lugar pues cerca, en el monte, no en la cúspide, pero un lugar donde se manifestó la gloria de Dios de una manera que a mí siempre me ha llamado la atención cómo habrá sido, porque decía que el suelo se veía como si fuera azul turquesa. Y bueno, fue un privilegio que tuvo Aarón, ¿no? Pero Aarón no tuvo la autorización de ir hasta la presencia de Dios. El único que estuvo allí fue Moisés. Y aparte, María ni siquiera pudo acercarse al monte. Ella estuvo en la condición que el resto del pueblo no podían acercarse. Si se acercaban, había la instrucción de quitarles la vida. Nadie se atrevió, ¿no? Y no sabemos si alguna autoridad lo hubiera tenido que hacer ahí o Dios los hubiera fulminado por acercarse al monte. Pero María no se puede acercar al monte de Sinaí. Entonces ellos sabían que Moisés tenía una condición muy especial, que nadie tenía el acceso a la presencia de Dios como Moisés. Pero no es el único detalle. Aarón participó en la elaboración del becerro de oro, y claro que él lo tenía presente, él tenía totalmente presente el haber participado en la construcción del becerro de oro, pero los dos, movidos por la envidia, se atrevieron a hablar en contra de su hermano. Aparte era su hermano, o sea, no era una persona ajena y distante, no era su hermano de sangre. Pero la envidia nos puede cegar fácilmente, ¿no? Y bueno, ellos se envanecieron, se llenaron de envidia y hablaron a espaldas de Moisés. Y por eso se les olvidó que tal vez pueden hablar a las espaldas de los hombres, pero no pueden hablar a las espaldas de Dios. Y que se fijó en lo que dice el versículo 2, al final dice: y lo oyó Jehová, el Señor lo escuchó y lo tomó en cuenta. Y los manda a llamar a todos y pone a todos en su lugar. Algo que es bien curioso, bueno, no curioso, sino bien bonito de Moisés, es que dice que era bien manso, y eso no significa que no tuviera fortaleza. Moisés no era una persona generalmente iracunda. Cuando cometió el error de pegarle a la roca, pues fue un desliz que tiene todo el mundo, ¿no? Fue un desliz dentro de su carácter, pero tuvo tantas consecuencias con él por la misma posición que él tenía. Él había visto a Dios, no directamente, pero en unas manifestaciones de su gloria que nadie más había visto en ese tiempo. Había escuchado a Dios como nadie lo ha escuchado, había platicado con Dios como nadie ha platicado. Imagínense lo que es que le conteste audiblemente Dios todos los días, porque no era nada más pues en ocasiones especiales. Moisés tenía ese acceso a la presencia de Dios. Él ha de haber sido padrísimo eso, ¿no? Entraba al tabernáculo y comenzaba a hablar y Dios le contestaba. Y cuando quería podía entrar al tabernáculo, él no tenía restricciones para entrar al tabernáculo. Y por esa condición es que también tiene un castigo tan fuerte su desliz. Pero
Moisés no era una persona iracunda. Nosotros a veces cuando llega a pasar algo así y nos enteramos, lo que queremos es comernos los vivos, ¿no? Y recordarles todo lo que podamos. Moisés no era así. ¿Qué hizo Moisés? Moisés era manso y él ponía las cosas en manos de Dios. Y Dios sí que lo respaldaba, porque los manda a llamar a los tres. Y quién sabe cuál fue la impresión, ¿no? Porque los tres llegan juntos al tabernáculo de reunión y Moisés probablemente les dice: ¿qué están haciendo aquí? Los otros dos saben qué están haciendo allí. Y Dios les habla directamente y les dice: ninguno de ustedes tiene la posición de Moisés. Y lo que hicieron está mal. ¿Y qué fue lo que pasó? A Aarón no lo golpea con lepra porque es el sumo sacerdote, y si llegase a tener lepra inmediatamente está descalificado para el sumo sacerdocio. Pero a María sí la hiere con lepra y todo su cuerpo. Y bueno, la lepra es la peor cosa que le puede pasar a alguien en este tiempo. Es literalmente descomponerse vivo. Las condiciones finales de la lepra en esos tiempos son horrorosas, porque la gente pierde la nariz, los labios, las orejas, y haga de cuenta que es un cuerpo echándose a perder. Muchos, cuando ven un castigo así, dirían: bien, Señor, para que aprendan. Moisés no. Moisés inmediatamente le pide al Señor que ayude a su hermana, y el Señor le dice: sí, la voy a sanar, pero no inmediatamente. Va a estar separado unos días del campamento para que aprendan lo que no deben de hablar en contra de mi siervo Moisés. Entonces, por eso le digo que muchas personas deberían de pensársela dos veces, porque pueden hablar a espaldas de un siervo de Dios, sí. Pueden disfrutar el chisme calientito, sí, pero el Señor lo escucha. Están hablando a espaldas de los hombres, pero nunca hablamos a espaldas de Dios. Y vea que Dios sí obra, ¿eh? Dios sí castiga este tipo de acciones. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y por eso a Timoteo también se dice: Timoteo, si no hay evidencias, paras esta cosa hasta que te muestren evidencia. Cuando hay evidencia es un mundo totalmente distinto, es otra cosa. Pero si no hay evidencias, y esto viene por envidias, por rencores o por X o Y razón, y se atreven a hablar en contra de mis siervos, el Señor nos está diciendo: a mí me molesta mucho. Entonces debemos de tener cuidado. Pero hay ocasiones en las que las autoridades sí hacen cosas mal y hay evidencias. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Bueno, el apóstol Pablo va a mostrarnos. Vamos al versículo 20, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Mire, las instrucciones de justicia de Dios son perfectas. Honestamente, es una ley perfecta la que estableció el Señor. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Le está diciendo a Timoteo: Timoteo, si hay alguien que tiene autoridad dentro de la iglesia,
que está haciendo algo mal y hay evidencias de que están haciendo algo mal, no lo vayas a encubrir. Que lo pones delante de la congregación y delante de la congregación vas a decir lo que hizo para que aprenda él y para que toda la congregación aprenda también. Mire, Dios no es un Dios que guarde los secretos, los pecados secretos de sus hijos ni de sus siervos. ¿Se acuerda de David? David duró 1 año guardando su secreto, aproximadamente. Pero ¿quién lo descubrió? Dios. David tenía todo el aparato de justicia de Israel a su merced, porque era el rey, y de muchas maneras buscó la forma de esconder lo que hizo y lo logró. Pero como vimos, nadie puede hacer algo a espaldas de Dios. Y Dios le dijo: ok, David, un rato te vas a salir, entre comillas, con la tuya, pero en 1 año llega el profeta Natán y lo expone. Y no es la única ocasión, pero hay algo bien que me gusta mucho aquí en el versículo 21. El Señor le dice a Timoteo: Timoteo, no obres de manera parcial, no obres con favoritismos. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay personas a las que le podemos tener mucho afecto y que puede costar trabajo corregirles, pero ¿qué está diciendo el Señor ahí? No, tienes que tratar a todos igual. Y si hicieron algo malo, se les debe de corregir y se le debe de decir a la congregación. Por eso, mire, no es cualquier cosa tener un lugar de autoridad dentro de la iglesia, porque cuando alguien de la congregación comete algún error, pues el pastor lo trata directamente, ¿no? Hay ocasiones en las que sí se les exhibe, que son muy raras. Por ejemplo, en los casos en los que hablamos de la ayuda económica en la iglesia, ¿no? Hay gente que viene nada más a pedir dinero o pide dinero y no paga, y lo hace de manera repetitiva porque es su modo de vivir. Y tristemente hay personas así, que su modo de vivir es pedirle a los demás y con eso es con lo que se mantienen y nunca les pagan. Y bueno, de esas personas sí se llega a hablar públicamente en la congregación. ¿Por qué? Porque están haciendo daños en la iglesia. La verdad es que cuando alguien debe, ya nunca vuelve a tener la misma relación con la persona que le debe hasta que le salda la deuda. Y bueno, si hay una persona que le debe a 10, 15 personas dentro de la iglesia, pues ya está generando un problema de convivencia, ¿no? Y sabe que este tipo de personas tiende a ser también medio chismosa. Sí, porque intentan dañar la imagen de las personas a las que les deben dinero para que sus amigos digan: no, es que el otro es bien mala onda, es muy mala persona, no tiene misericordia y anda ahí, cóbrele 10,000 pesos que le pidió prestado y no tiene para pagar, porque no tiene trabajo. Pero que trabaje y se ponga a trabajar para pagarla. En ese tipo de casos, sí, en cosas que son muy, muy graves, pues sí se alerta a la congregación, pero en otras situaciones, pues son cosas que se tratan de manera directa, ¿no? Y no se le dice a toda la congregación. Pero ¿cuál es la instrucción con los líderes?
aquí, en lo que fallen, que se diga públicamente. Y Timoteo, no te tientes el corazón. Pueden ser tus amigos, pueden ser personas muy cercanas a ti, no importa. Eso no debe de influir en que tú apliques la disciplina. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando evitar que se levanten hijos de Elí en una congregación. Mire, una de las áreas donde hay a veces muchas fallas es con los hijos de los líderes, que no los disciplinan, y verdaderamente se levantan personas como Elí. Pero ¿sabe que los hijos de los pastores que tienen una mala conducta dañan el corazón de la congregación? Es una realidad. Dañan también. Mira, hay un punto en el que pues el papá ya no puede hacer gran cosa, ¿no? Si el muchacho es mayor de edad y él se quiere ir de su casa, legalmente el papá no puede hacer nada. Se puede ir y se sostiene a sí mismo, ya tiene capacidad de ejercicio legalmente, puede hacer lo que quiera. Ya no hay qué hacer, ¿no? Pero, y ahí pues ya no está en el control del pastor. Hay hijos que tienen absoluta rebelión y deciden que no, generalmente es en la adolescencia, que no quieren nada del Señor, y cuando cumplen la mayoría de edad se van y llevan una vida desastrosa. Ahí pues el pastor no puede hacer nada, ni su esposa puede hacer algo. Pero mientras están en casa, ahí es otra cosa, ¿no? Cuando están en casa se supone que están bajo autoridad y se tienen que ajustar a lo que la autoridad dice. Si en esa etapa no hay orden, pues es algo que daña a la congregación, es algo que lastima a la congregación. Y es peor cuando los meten al ministerio, porque sabe que llega a pasar. Eso fue justamente lo que hizo Elí. Elí tenía 2 hijos totalmente reprobados delante de Dios y depravados. O sea, no solamente eran reprobados, tenían depravaciones sexuales severas. Y Elí los toleró en el ministerio. En otra predicación hablamos que los pecados que ellos habían cometido, los 2 más grandes, porque seguramente había más, todos ameritaban la pena de muerte. Tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso, estando casados, porque estaban casados, eso ameritaba la pena de muerte según la ley de Moisés, y profanaban las ofrendas al Señor. Eso, ¿quién terminó acabando con sus vidas? Dios. Pero Elí, como sumo sacerdote y como juez de Israel, tenía la obligación de castigarlos con esta sanción, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque eran sus hijos, porque fue parcial, porque no fue objetivo, porque dejó que su amor paternal le ganara. Pero mucha gente terminó siendo dañada en su fe. ¿Cómo cree que se sentía el pueblo de Israel sabiendo lo que hacían estos muchachos? Porque tenían relaciones sexuales afuera del tabernáculo, en tiendas. ¿Cómo cree que se sentía la gente que de corazón amaba a Dios sabiendo que estos muchachos hacían eso? ¿Cómo cree que se sentía la gente que llevaba con todo su corazón el sacrificio a Dios, y veía cómo estos muchachos llegaban y el sacrificio a Dios de carne se trataba de una manera muy especial? Se trataba con respeto esa carne, porque era algo que le pertenecía a Dios. Entonces no crea
que llegaban como carniceros y la trataban como los sacerdotes que hacían bien su trabajo, trataban esa carne pues como si fuera cualquier cosa, ¿no? Se transportaba con cuidado, era una pertenencia de Dios. ¿Cómo cree que se sentían estas personas que llevaban su sacrificio bien y veían cómo ellos llegaban con un enorme tenedor a deshacer la carne y a llevarse la parte que se les antojaba comer ese día? Mal. Y Elí permitió todo esto, y lo que el Señor le está diciendo ahí a Timoteo es: ¿sabes qué? Eso no puede pasar aquí. En una iglesia sana eso no se puede permitir. No importa si son tus hijos, no importa si son tus primos, no importa si son tus mejores amigos. Si hicieron algo mal, los tienes que tratar como te estoy diciendo. Se les tiene que disciplinar. Y mire, hay ocasiones en las que hay pecados ocultos, y ahí pues la cosa es un poquito más complicada, pero Dios siempre se encarga, y aquí nos va a decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Acompáñenme al versículo 24, por favor, ahí en 1 de Timoteo 5. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Nos está diciendo: va a haber ocasiones en las que un pecado manifiesto se va a hacer visible a todos en el instante. ¿Y qué hace un siervo del Señor obediente? Lo castiga. Hay ocasiones que va a ser así, que hay un pecado claro y el siervo del Señor debe de actuar inmediatamente. Y hay ejemplos sobre esto. Uno es Amasías. Amasías era sumo sacerdote del culto idolátrico del reino del norte. ¿Se acuerda de Jeroboam? Cuando Jeroboam siente que las 10 tribus del norte lo van a traicionar cuando se acercan las fiestas nacionales de Israel. Acuérdese que ellos tenían 3 fiestas anuales y tenían que ir a Jerusalén. Él dice: no, ves que si van a Jerusalén me van a dar la espalda, porque ahí está Roboam, hijo de David. Y encuentra una solución a su problema, y ¿qué hace? 2 becerros de oro. Uno lo pone en una ciudad del norte, otro lo pone en la frontera sur con Judá, y les dice: ya no tienen que celebrar allá, este es nuestro Dios, ese ídolo. ¿Se acuerda que en Éxodo habían tenido este evento del becerro de oro? Pues lo repite él. Es un culto idolátrico, y crea a su propio grupo de sacerdotes. Ya no es la tribu de Leví ahí, quién sabe a quién escogió. Y bueno, esto duró siglos, este culto idolátrico duró siglos. Y aquí estamos casi a finales del reino del norte, y el sumo sacerdote aquí en el reino del norte se llama Amasías, y Dios ya levantó al profeta Amós. Amós es del reino de Judá, pero Dios lo llama a ir a predicar en contra del reino del norte. Y si usted lee el libro, en la profecía Dios está hablando sobre la destrucción que va a venir sobre el reino del norte por su constante desobediencia. Y bueno, la profecía de Amós se vuelve incómoda para Amasías y para el rey. Y Amasías va y le dice al rey: oye, ¿sabes qué? Está este profeta de Judá aquí en nuestro territorio, y está muele y muele que nos van a
que nos va a castigar Dios por lo que estamos haciendo, que vamos a ser destruidos. ¿Y qué le dice el rey? Le dice, ve y cállalo. Y pues Amasías va, acompáñenme ahí a Amós capítulo 7, versículo 12. Hay que tomar en cuenta que Amasías es un falso siervo del Señor, no es un siervo del Señor genuino. Él está en un culto idolátrico, ¿no? Que es una abominación delante de Dios. Y por las instrucciones del rey va, y fíjese lo que dice ahí, Amós capítulo 7, versículo 12. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces, ¿qué está haciendo Amasías aquí? Le está diciendo, Amós, vete de aquí, no te queremos en el reino del norte, no tienes autorización de estar aquí. Le dice, huye. ¿Qué significa eso? O te vas allá o te matamos. Es una persona que pretende ser un sumo sacerdote que sirve a Dios, pero obviamente no lo es. Y está amenazando a Amós, y Amós este es un acto reprobable delante de Dios, y Amós va a actuar inmediatamente. Dios a través de Amós, y fíjese lo que dice el versículo 14. Dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. El Señor pronunció una profecía en contra de Amasías. ¿Y qué le está diciendo? No se va a detener. Lo que yo he dicho sobre la destrucción de Israel va a venir. Y cuando venga, tu esposa va a quedar con vida y la van a convertir en una prostituta. Tus hijos van a morir y tú vas a ser deportado. Y vas a morir en tierra ajena. ¿Y qué cree que pasó? Todo eso pasó. Porque poco tiempo después, el ejército de Asiria marcha contra Israel y los destruyen por completo. Una buena parte del pueblo muere. Y las personas importantes como Amasías, a ellos no los mataban, ellos simplemente se los llevaban los relocalizaban, pero nunca los dejaban volver a la tierra de sus padres. ¿Usted cree que Amasías se atrevió a tocar a Amós después de esa profecía? No. Hay otro ejemplo en el que vemos que Dios a través de sus siervos expone directamente a un falso siervo del Señor. ¿Cuándo encontramos esto? Bueno, con Sedequías. Sedequías es un supuesto profeta que está en el reino del norte sirviendo a Acab, rey de Israel. Y bueno, Acab tiene la intención de ir y pelear contra Siria por unas ciudades del reino que estaban en el norte, que estaban en disputa. Y bueno, sucede que Josafat está allí, ¿no?, de visita. Josafat es un rey de Judá, temeroso de Dios, y Acab le propone un negocio, ¿no? Le dice, hey, Josafat, ¿qué tal si me ayudas a recuperar estas ciudades? Y Josafat le dice,
Sí, pero ¿sabes qué? Vamos a consultar primero a Dios. Llama a un profeta, a los profetas. Y bueno, Acab tiene profetas pagados. Y bueno, ellos vienen y le dan una profecía a Acab de acuerdo a lo que él quiere oír, y que le dicen, bueno, ve y Dios te va a dar la victoria, ¿no? El principal de estos profetas es Sedequías. ¿Ha notado que los verdaderos siervos de Dios nunca nos dicen lo que queremos escuchar? Generalmente nos dicen cosas que nos incomodan. Y bueno, los que nos dicen lo que queremos escuchar a veces no son enviados. No digo que Dios no nos dice lo que queremos oír a veces, pero bueno, cada quien sabe, ¿no? Cómo el Señor nos habla a veces lo que no queremos oír. Y bueno, sucede que Sedequías es el principal de estos hombres, de estos profetas, y arma un espectáculo, y Josafat no está convencido, porque Josafat es un hombre que conoce también a Dios, y dice, oye Acab, ¿no hay alguien distinto a ellos? Y ahí Acab le dice, sí, pero siempre me dice cosas malas, no lo quiero llamar. Josafat le dice, llámalo. Y lo llaman, ¿no? Y pues cuando llega, este profeta se llama Micaías, y Micaías le dice a Acab lo que no quiere oír. Le dice a Acab, si sales a la batalla vas a morir en medio de la batalla, entonces no salgas, no tiene sentido, pero si te atreves a salir vas a morir ahí. Y Acab se enoja, pero no solo se enoja Acab, se enoja también este profeta. En Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 23, encontramos esto. Dice, entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Es obviamente un falso profeta. Y bueno, ¿cómo vimos que era un verdadero siervo del Señor? ¿Cómo fue Moisés cuando hablaron en contra de él? Manso, no fue iracundo. Esto nos deja ver cómo reaccionan los que no son siervos del Señor, y lo que podemos esperar es que reaccionen de una manera violenta, y la verdad es que así es como reaccionan. Sedequías no es un siervo de Dios, obviamente no se parece nada a Moisés, y cuando un verdadero siervo de Dios lo confronta, ¿qué es lo que hace? Reacciona de manera violenta y va y lo golpea. Y es un pecado manifiesto, y le está diciendo, ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios para hablar contigo? Y pues le va a contestar ahí directamente Micaías, le dice, y Micaías respondió, he aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. ¿Por qué? Porque le iban a quitar la vida. Y sucedió. Entonces hay casos en los que Dios inmediatamente castiga el pecado manifiesto, expone al supuesto siervo de Dios de manera pública, y ahí mismo lo castiga. Pero hay ocasiones en las que no pasa eso. El apóstol Pablo nos habló de pecados ocultos, y tristemente los hay. Pero ¿qué nos dice también el apóstol Pablo? Ninguno va a estar escondido para siempre. Y en el momento en el que salen a la luz, pues se van a castigar. Y hay un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 21. Antes de este versículo, pues se nos está narrando cómo Eliseo curó la lepra de Naamán.
Dios hace el milagro después de que Naamán se humilla y se sumerge 7 veces en el Jordán. Y pues Naamán regresa con Eliseo para contarle el milagro y para contarle otra cosa, le cuenta también su genuina conversión al Dios de Israel. Y le dice a Eliseo: estoy tan convertido que me voy a llevar 2 sacos de tierra. ¿Por qué? Porque la gente creía que Naamán era pagano antes de este momento, y en las culturas paganas creían que los dioses tenían una conexión con la tierra y que te oían más si estabas. Algunos creían que solo te escuchaban en determinado país o en determinada región. Y bueno, él todavía tiene esta idea y se lleva 2 costales de tierra para ponerlos en su casa y ahí orar a Dios. Pero porque hay una verdadera conversión en su corazón, ¿no? Y le ofrece presentes. Él es una persona con mucho dinero, y en este tiempo, en el mundo pagano, no en Israel, pero en el mundo pagano, la costumbre es que cuando vas con un vidente o con alguien que puede hacer milagros, pues le das un presente, ¿no? Valioso, algo valioso. Y bueno, él trae esto y regresa con Eliseo y le dice: oye, Eliseo, tengo riquezas para ti, agarra lo que quieras. Y Eliseo le dice: no quiero nada, vete, así estamos bien, no necesito que me des de tu dinero, no necesito que me des de tus vestidos, nada, vete en paz y con la bendición de Dios. Y su siervo Giezi, muy por dentro de su ser, dijo: y mi maestro la regó, dejó ir una oportunidad. Y vea lo que pasó ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 21. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Lo que fue a pedirle a Naamán no era cosa menor. Un talento eran como 34 kilos. Por eso ocupó a 2 siervos para llevarlos, porque Naamán tenía un buen corazón. Y mire, todo esto de Giezi fue movido por la avaricia. Y está Giezi utilizando la fe y la buena disposición de Naamán para él enriquecerse. Y ese es un patrón en varios falsos siervos del Señor, que son movidos por la avaricia y utilizan la fe para enriquecerse. Y abusó de Naamán,
porque no le pidió cualquier cosa, o sea, llegó y le pidió un talento. Y los vestidos también eran caros, no creo que eran cualquier cosa, ¿no? Él no era cualquier persona, era un general muy cercano al rey y se vestía bastante bien, y los vestidos que traían eran vestidos pues de la realeza. Entonces no llegó a pedir cualquier cosa, llegó a pedir una fortuna. Un talento es una pequeña fortuna en ese tiempo, y pues Naamán tuvo una verdadera conversión, y Giezi se aprovechó de él. Y bueno, Naamán tiene tan buen corazón y está tan agradecido que le dice: no, pues es que si tu señor Eliseo está pidiendo uno, yo le quiero regalar dos. Y mire, fíjese si no es así como a veces funcionan las cosas, que gente con mucha necesidad se acerca a Dios y se aprovechan unos para explotarlos. Y bueno, en agradecimiento, porque cuando encuentran la verdad del Evangelio, hay un agradecimiento grande, pues dan con mucho gusto, ¿no? Y si tienen recursos, pues dan abundantemente, como en el caso de Naamán. Y le dijo: te voy a dar dos. O sea, ahí le dio una cantidad de dinero muy importante, y aparte los vestidos. ¿Y qué hizo Giezi? Se los llevó y los escondió. Si nosotros vemos, Dios no detuvo a Giezi para que fuese con Naamán. Lo dejó cometer el pecado, lo dejó salirse con la suya por un tiempo, porque el dinero se lo llevó y también lo pudo esconder. Pero fíjese lo que le dijo Eliseo, y eso es algo que debería de poner a temblar a todos los que obran mal en el nombre de Dios. En el versículo 26 dice: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Sabes que Dios estaba allí? Probablemente en ese caso yo no estaba allí, pero Dios sí, y Dios me lo hizo saber. Y Él lo vio todo, y ¿sabes qué? Lo toma en cuenta. Y viene un castigo terrible sobre ti, porque vas a tener la lepra que Naamán tenía. ¿Y de qué cree que murió? Ahí dice que salió. Miren, no fue ni siquiera. Naamán nada más tenía lepra en una región de su cuerpo y todavía la podía cubrir. Pero Giezi no se le pasó la cantidad de lepra, se le pasó la enfermedad de la lepra, pero ¿en dónde se le pasó? En todo el cuerpo. ¿De qué cree que murió? Nunca se arrepintió, Giezi, y murió de lepra. Hay ocasiones en las que sí puede haber un pecado que dura mucho tiempo oculto. Aquí no duró muchísimo tiempo, pero duró un tiempo oculto, pero nunca estuvo oculto ante los ojos de Dios. Y Dios, al final de cuentas, obró, y obró de una manera drástica. Pero es que Dios no toma las cosas a la ligera. Mire, este año yo pienso, no lo puedo asegurar con toda, porque no sé, no conozco la mente de Dios, pero por lo que vi, digo, esto muy probablemente fue un castigo de Dios. En Estados Unidos, a finales del año pasado, un evangelista importante resultó no involucrado, sino ser el autor de una serie de abusos sobre jovencitas terrible. Años atrás ya había habido acusaciones en su contra, pero nunca había habido evidencia sólida. Pero se empezó
Cuando Dios empieza a mover las cosas, no se van a dejar de mover. Se pudo detener este problema un rato, pero la espinita quedó allí. Y otra vez empiezan a crecer los rumores y a finales del año pasado dan un comunicado, este señor en su página, las redes sociales dice: ¿saben qué? Me van a operar de un problema que tengo en la espalda y estoy muy mal y pues ocupo la operación para que estén orando por mí. Lo operan y se dan cuenta de que tiene un cáncer rarísimo entre sus vértebras. Duró 2 meses vivo y cuando yo vi la noticia dije: pues qué drástico. O sea, en 2 meses desde que sale la noticia hasta su muerte, y después se descubre todo este problema que tenía de abusos, ¿no? Y yo digo, probablemente fue el Señor, porque era una persona sana, se la pasaba de giras por todo el mundo, era bastante famoso, pero en 2 meses pierde la vida por un cáncer incurable que no se había dado cuenta que tenía. Porque su pecado duró un rato oculto, sí, pero ¿quién lo fulminó? Probablemente Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a pasar por alto estas maneras de obrar por parte de los que dicen servirle, y va a sacar todas las cosas a la luz, y las va a sacar de una manera en la que sean humilladas las personas. Este personaje que les digo tenía varios libros. ¿Qué hicieron las imprentas? Dijeron: no volvemos a producir algo suyo. Como era muy famoso, algunos le pedían que le hicieran su prólogo a su libro, y todos dijeron: sacamos el prólogo de nuestro libro. Fue expuesto totalmente y ahorita pues es una mancha, en lugar de haber sido una persona positiva dentro de la historia de Dios. Pero ¿quién sacó a la luz todo esto? Dios. ¿Y quién ejerció el castigo? También el Señor. Entonces, no porque no veamos un castigo inmediato significa que Dios no va a obrar. No nos debemos de desesperar, pero acuérdese también que nuestra actitud debe de ser una actitud como la de Moisés. Ese es el corazón que nosotros debemos de tener, un corazón manso, que no se goza en el castigo de los demás. El Señor tampoco se agrada de que lancemos confeti cuando alguien es azotado, ¿no? Obviamente nos alegra que se haga justicia, pero de ninguna manera hacemos una fiesta, ¿no? Eso no es una actitud correcta. La actitud correcta es la actitud de Moisés. Vamos ahora. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos sigues instruyendo y enseñando como iglesia. Señor, ayúdanos a no permitir que los chismes se formen y corran, porque es algo que a ti te desagrada. Pero ayúdanos también, Señor, a obedecer esta instrucción y no tener prejuicios y no dejar que los prejuicios nublen nuestro entendimiento y nos impidan obrar en tu justicia. Porque queremos, Señor, una congregación sana. Queremos, Señor, una congregación que te honre, y queremos que tu nombre sea exaltado aquí. Ayúdanos, Señor, a no tolerar las cosas que se hacen mal. Ayúdanos, Señor, a no tolerar a aquellos que te faltan al respeto. Ayúdanos, Señor, a presentarnos
como tú quieres, Señor, como una novia limpia y pura delante de tu presencia. Te pedimos que tú estés con nosotros y nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Pues a ver si la lluvia los deja salir. Pero cuídese, hermano, que el Señor le bendiga mucho en esta noche y en lo que resta de la semana. Nos vemos aquí los que quieran estar en la oración el viernes a las 11. Los jóvenes, recuerden, tenemos nuestra reunión el viernes a las 7 y tenemos nuestra reunión general el próximo domingo a las 11. Y venga con expectativas porque ya le anuncié que en este mes cumplimos 15 años y va a haber una reunión en la que vamos a dar gracias por lo menos, ¿no? Por 15 años que el Señor nos está dando y nos gustaría que nos acompañe. El Señor le bendiga.